Muy buenos días, tardes, noches. En el momento en que ustedes estén viendo este su programa de literatura. Ya ustedes me conocen, ya hemos platicado en otras ocasiones. Mi nombre es Don Fede y estoy aquí nuevamente para que platiquemos, para que intercambiemos ideas acerca de los libros y de la literatura en general. Ya hemos abordado algunos libros de autores del viejo continente, viejo, viejo en mañas y en agandalles, pero bueno, de Europa. Ya abordamos eh, un cuento novelita que se llama El Principito, en Antoine de Saint-Exupéry. Ya abordamos también el famosísimo cuento de Pinocho de Carlo Collodi y ahora nos trasladamos a nuestro continente y más específicamente a nuestro México para platicar de un autor contemporáneo, un autor y su libro que es una maravilla y que quiero compartir con ustedes. El autor se trata nada menos que de José Agustín. Ha escrito un buen número de libros. Su primer libro se publicó cuando él tenía 20 años apenas. La tumba se titula. Y de ahí premios y premios de literatura hasta que el último, bueno, no el último, pero sí uno de los últimos ha sido el Premio Nacional de Cultura y Artes en el área de literatura y lingüística, que fue concedido a nuestro autor, José Agustín, para quien vaya nuestro saludo junto con nuestra admiración. Hoy vamos a hablar de un libro de José Agustín que ya ustedes estarán viendo que tengo aquí a mi lado y cuyo título es La panza del Teposteco. Ya desde el título hay una cierta sugerencia de cómo es esto de la panza del Teposteco. ¿El Teposteco será acaso un personaje que tiene una enorme barriga, un, una prominente, un prominente abdomen? ¿Será una persona? ¿Qué es el Teposteco? Para muchos de nosotros nos queda claro que se refiere sí a un personaje, pero vamos a ver qué tipo de personaje. La panza del Teposteco. Ah, nuestro México querido. Se trata precisamente de un cerro, verdaderamente un cerro situado en una especie de cordillera del mismo nombre, que se encuentra, que da incluso, comparte nombre con un pueblo de el estado mexicano de Morelos, que es famoso y su nombre es Tepoztlán. Aquí es donde se desarrolla esta historia y además es importante que sepamos que está dirigida a, como se decía antes, chavos, a jovencitos de secundaria, preparatoria, inquietos como todo joven, como todo adolescente, que emprenden un, un viaje de puro placer desde la enorme y tremenda Ciudad de México a Tepoztlán, donde uno de sus compañeros tiene una casa que comparte con sus papás. Estos 6 jovencitos, niñas, niños, llegan a este pueblo de Tepoztlán y por supuesto se maravillan de la naturaleza, de
todo el paisaje natural, de lo verde, lo selvático, y aquí todo empieza a maravillarlo, empezando porque conocen a una auténtica bruja. Sí, las brujas existen, solo que no son como las de las películas, ni como las tremendas estas brujas feas que vemos. No, no. Las brujas son gente sabia y que posee secretos ancestrales, secretos milenarios de cómo básicamente hacer que las personas se sientan mejor. Si hay de las que hacen que las personas se sientan mal, eso no lo sé. Lo que sí sé es que las brujas que podemos conocer hacen el bien. Y aquí nuestros 6 jovencitos, imagínense, citadinos, de repente llegan a un pueblo y visitan a una, gracias a la mamá de uno de ellos, visitan a una auténtica bruja, mejor conocida como una curandera que sabe de los secretos de cómo hacer limpio. Y no me refiero a que le limpien a uno la cartera o el monedero, no, no, no. Verdaderamente, la gente que sabe de esto tiene muy claro que sí, las hierbas, ciertas hierbas del campo nos liberan de ciertas cuestiones ahí de vibraciones, quizás de energías, entiéndase, negativas que podemos cargar y que se quedan ahí en esas hierbitas con las que de una manera también es los huevos de gallina. Y no estoy haciendo promoción de nada, simplemente que aquí, en este libro, comienza a sorprender a los jovencitos y jovencitas citadinos con una auténtica, que además hay evidencia de que funciona. Imagínense ustedes, así comienza el libro y así va avanzando y nos va mostrando, va regresando en la historia y nos va mostrando a estos no dioses, aunque aquí todavía para que entendamos y para que nos ubiquemos, les llama dioses en, en términos más propios, no eran dioses aztecas, no eran dioses. Es más, no los veneraban como si fueran dioses, eran auténticos símbolos. Un símbolo es, por ejemplo, todos conocemos la famosa paloma blanca, que es el símbolo de la paz. Y aunque nosotros traigamos puestos, tengamos en nuestras manos, tengamos algún sticker con la paloma blanca, no quiere decir que sea un dios para nosotros. Es un símbolo. Eso eran los llamados dioses prehispánicos aztecas. Y estos chicos en esta historia se van a encontrar con estos símbolos personificados. Porque eso sí, la paloma de la paz está de alguna manera personificada. Eh, la, ellos también se van a encontrar, por ejemplo, con la lluvia, con el agua, con la potencia de la lluvia. Y eso implica que su símbolo es llamado Tlal. Y puede ser representado de la manera que ustedes quieran, pero finalmente es un símbolo de el enorme poder vivificante y a veces destructivo, como lo estamos viendo en estos días, de la lluvia. Sí, observen ustedes, era más fácil que los aztecas prehispánicos, estoy pensando, veneraran a las personas que morían ahogadas y las veneraran más que al mismo Tlaloc, porque insisto, no eran dioses. También estos chicos, fíjense bien, la alegoría está en que estos niños entran, buscan, hurgan en la panza
del cerro del Teposteco, guiados por un jovencito, igual 13 años, un jovencito de pureza indígena, que los amigos de uno de ellos, del que vive allá, lo llaman para que los guíe a través de el campo teposteco. Y él lo hace encantado porque además conoce perfectamente su tierra y va conociendo también su historia. Y así entran, se meten, se introducen en la panza del teposteco. Y entiéndase la panza como el interior de nuestra historia que ha sido enterrada, que ha sido de alguna manera olvidada, de esa historia donde viven estos símbolos personificados, como lo son Coatlicue. Observen ustedes, Coatl seguramente saben que significa serpiente en náhuatl, y Coatlicue es la señora de la falda de serpiente. Vean qué figura tan hermosa, la señora de la falda de serpiente, Coatlicue. Y también se van a encontrar con Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante o del espejo negro. Miren ustedes, no era un dios, era tal vez un reflejo de nosotros mismos, como aquí lo plantea nuestro autor. Un reflejo porque imagínense ustedes un espejo negro, espejo humeante, finalmente un espejo. ¿Y por qué humeante? Porque cuando vemos hacia nosotros mismos, nos encontramos con que no nos conocemos y no nos podemos ver del todo con claridad. Sin embargo, estos chicos tienen esa experiencia enorme y está dirigido para que nosotros, los viejos, los jóvenes, los adultos y los jovencitos, los adolescentes, se interesen por conocer nuestro origen prehispánico. Ese es el gran mérito de este autor destacado, de este genial autor que nos ofrece en este libro, en esta saga, en esta aventura de unos adolescentes que se acercan a la historia, que empiezan a conocer y a investigar gracias a su inquietud, a su curiosidad por entrar, por conocer primero el campo, ciertamente, salir de sus videojuegos, porque hay por ahí uno que lleva su Nintendo y deja su Nintendo, sus videojuegos, para entrar en el campo real, en el campo, en la naturaleza, y encontrarse verdaderamente a través de la naturaleza con los símbolos. También por ahí aparece eh, este otro Tezca, que es un espejo nuestro, pero que es un borrachín. Sí. Han de saber ustedes que en la cultura azteca estaba prohibido para los jóvenes tomar el neutre, el pulque sabroso. Solamente los viejos teníamos el privilegio de tomar pulque. Pero no se trataba de emborracharse, eso era una vergüenza. Se podía tomar todo el pulque que quisieran, pero nunca hacer el ridículo emborrachándose. Y si un joven incurría con con lo que fuera, esta inquietud que de todo joven incurría en tomar pulque y se emborrachaba, estaban dispuestos incluso a sacrificar su vida para que aprendieran que no era. Pues aquí aparece también un borrachín, que es también un espejo que nos muestra a nosotros, los viejos,
de cómo podemos hacer barbaridad y media si abusamos de la bebida, si abusamos en este caso del neutro, del delicioso pulque, que dicho sea de paso, recomiendo que lo prueben y lo saboreen en su versión auténtica. Y así sigue desarrollándose esta historia en encuentro maravilloso. Los chicos se encuentran con tonantzin. El prefijo to en náhuatl significa nuestro o nuestra. Nana, nana es mamá, pero nantzin es madrecita, nuestra madrecita. Se encuentran con un personaje y, y vean ustedes nuevamente este símbolo de la bondad, el cariño, la ternura, el cuidado que siempre una madre tiene para sus hijos. Y son alimentados con una comida deliciosa que incluye las tortillas, porque ella está echando tortillas cuando la encuentra. Y tienen ahí sus chapulines, su carne de armadillo, sus nopales, todo sabroso, y empiezan a comer y se sienten felices por encontrarse con Tonantzin, nuestra madrecita. Pero además no era solamente un diminutivo, el sin no es un diminutivo, es un reverencial. El sin de Tonantzin es de una reverencia. Cuentan los que saben, cuentan los maestros de náhuatl, que los aztecas nunca se referían a entre ellos con el simple sustantivo. Por ejemplo, Cihuatl. Mocihuatl significa mi mujer, así como el Ixtaccíhuatl, Ixtaccíhuatl, que significa mujer blanca. Cihuatl es mujer. Pues un varón azteca nunca decía Mocihuatl, siempre decía Mocihuatl. Pero no era por chiquita o por pequeñita, no era diminutivo, insisto, era un reverencial, un término de cariño. Mocihuatl. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué ternura! Y así nos va mostrando José Agustín a estos símbolos, a estos dioses prehispánicos que incluso se hacen la guerra porque, es cierto, había en aquel tiempo sacrificios humanos. Y también hay un algo en nosotros que nos exige sacrificar, aunque sea a nosotros mismos. Los sacrificios humanos, por mucho que se nos diga, no solo pertenecen a la época prehispánica mexicana, ¿no? Sacrificios humanos los hubo en muchas partes del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, Homero en la Ilíada nos narra cómo Agamenón sacrifica a su propia hija para que sus dioses le sean propicios en la guerra que va a emprender contra a su hija, porque además promete, y de ahí viene esta alegoría, ¿no?, de la promesa. Promete que la primera persona que salga a recibirlo será sacrificada, será, sí, muerta para hacer propicio a uno de los dioses. Y así sucede. Y así, eso es en el caso de Homero. Sabemos perfectamente que era algo frecuente en ciertos pueblos, digamos, del Asia Media, que para hacer propicio a los dioses se sacrificara, se ofreciera en sacrificio. Así es que no nos asustemos de que aquí se hacían también sacrificios humanos. Era además parte de la cosmogonía azteca. Y estos chicos se meten en esta
aventura y se encuentran con estos dioses, vamos a decirlo de esa manera, y algunos como Huitzilopochtli, el famosísimo dios de la guerra azteca, que exigía que le sacrificaran a los guerreros. Y estos chicos, la propuesta es que sean sacrificados en, en honor a Tezcatlipoca, a Huitzilopochtli, eh, y a otros de los dioses o de las imágenes o de los símbolos poderosos de los aztecas. Y son salvados por Tonantzin, por supuesto, que incluso se avienta un juego de pelota, si no mal recuerdo, con Coatlicue, ¿sí? Con Coatlicue, se avienta un juego de pelota cósmico para que los niños se vean liberados. Y, y lo chistoso es que ellos van dentro de la pelota. ¿Por qué? Porque están en juego sus vidas. Y van dentro de la pelota y así en el cielo enorme se da el juego de pelota. Maravilloso. Ustedes saben que sí, el juego de pelota era un juego muy, muy fuerte, muy tremendo, muy emocionante. Y cosa curiosa, el guerrero que ganaba, más bien el jugador vencedor, el que ganaba el derecho a hacerse. Y todos los guerreros o jugadores que que eran sacrificados, lo consideraban un honor. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que la vida y la muerte están dentro de este ciclo de vida. Es un ciclo. Ah, no puede ser que todos nos quedemos aquí para siempre. Nada. Todo tiene que irse renovando, merced la muerte. Y así hasta que aquí en este libro hermoso nos aparece también Quetzalcóatl. Quetzal, refiriéndose a la belleza del quetzal, de las plumas de quetzal, y Coa. Entiéndase, se habla de un ser humano, de un dios, porque para los aztecas, los seres humanos nos deificaban, podíamos deificar. Y no era raro que un ser humano extraordinario después se le venerara. Quetzalcóatl suele literalmente traducirse como serpiente emplumada, pero eso se oye casi absurdo, ¿no? Serpiente emplumada. Era una serpiente bella, pero no solamente era bella, era sabia. Quetzalcóatl, el dios bueno y sabio, que también, de alguna manera, y era un personaje más humano que, que, que un elemento de la naturaleza, que enseñaba a los aztecas el buen, y que un día, un poco atemorizado y un poco habiendo sido engañado por Tezcatlipoca y por Huitzilopochtli, estos dioses tremendos, estos símbolos tremendos, tiene que abandonar Tenochtitlan, se embarca para regresar al mundo. Y en este libro regresa. Y la sorpresa es que regresa y que tienen que leer el libro para que se enteren ustedes cómo es que regresa Quetzalcóatl a esta nuestra era. Por favor, ustedes notarán mi enorme emoción al estar hablando de esta literatura, porque la literatura es belleza, la literatura es sabiduría, la literatura es conocimiento humano, y en ella encontramos también lo mejor que podemos encontrar de lo humano. Muchas gracias. Soy su amigo y compañero, don Fede, y espero que nos sigamos viendo en este espacio
que gracias a nuestro productor, a nuestros productores, tenemos, tenemos el honor, tenemos el privilegio de poder dirigirnos hasta ustedes para recomendar la lectura de los libros siempre sagrados. Muchas gracias. Pasen ustedes una vida feliz y no, como diría también algunos literatos, no pierdan su tiempo en odiar ni en estar entablando rencillas. Gracias. Estén muy bien todos.